Yo creo que la figura de María de Nazaret es el referente femenino más importante de la Iglesia católica, de la Iglesia protestante no la tiene, o no la tiene en tanto como nosotros. Y siempre ha existido por alguna gente un malestar por la manera de que se había desarrollado sus rasgos. Eran figuras diseminadas por el mundo, con lo cual no tenían la fuerza necesaria que tiene una contestación cuando se ve amparada por mucha gente. En los siglos de la Edad Moderna, el protestantismo fue el primero que elevó la voz y decía, y con razón, que María se había hecho más importante que su hijo y que incluso había adoptado en la reflexión que se hacía características que eran propias del Espíritu Santo. Un tema que yo siempre digo y que a la gente le sorprende porque nunca ha pensado sobre ello, es que los cristianos, los católicos tampoco, no tenemos ninguna oración para rezar a Jesucristo que sepamos todos. Tenemos el Padre Nuestro, en que nos referimos a Dios, y tenemos la Ave María, que nos referimos a María, pero de Jesucristo no. Cuando yo era pequeña sí, que Cristo sálvame, pero que nos sepamos todos. Es decir, María de alguna manera ha copado parte de las cosas que le corresponderían a la figura de Jesús de Nazaret. No olvidemos que nuestro fundador es Jesús de Nazaret. La figura importante de nuestro credo es Jesús de Nazaret. Pues bien, María le ha ido arrancando, ya veremos por qué se ha producido este fenómeno. Después del protestantismo fue el feminismo el que levantó la bandera de las críticas, porque si bien María supone el triunfo de la mujer, esas imágenes de la Inmaculada Concepción pisando a la serpiente coronada y refulgente, siempre que se ha definido con categorías que eran contrarias al resto de las mujeres. No tuvo relaciones sexuales, no parió como todo el mundo, no sufrió pecado, incluso no murió. En la fiesta de la Dormición, curioso, Cristo murió. Pues el único ser humano en el que se dice, la Iglesia Católica no lo dice tanto, la ortodoxa sí, que fue ascendida al cielo antes de morir. Es decir, toda una serie de categorías de una mujer excelsa, maravillosa, pero que no tiene nada que ver con nosotras, puesto que no ha pasado por el mismo camino que hemos pasado nosotras. Esta visión tiene un atractivo y tenemos que mantenerla. ¿Por qué? Porque María es el espejo de la feminidad de Dios. Es decir, Dios no es ni varón ni mujer, pero como se ha ido definiendo a lo largo de los siglos de cristianismo con rasgos masculinos, el inconsciente colectivo tiene necesidad de colocar al lado un referente femenino. ¿Y qué ha hecho? Colocar a María. O sea que no podemos abandonar estas imágenes grandiosas de mujer porque automáticamente tenemos que hacer la idea de que ahí estamos colocando nuestra idea de la feminidad de Dios, que Dios ni es varón ni es mujer, o tiene las dos cosas, ¿no? Al lado de estas representaciones excelsas de María, aparecen otras, por ejemplo, la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes es una niña asexuada, mirando abajo, con un traje blanco, que representa el ideal, que luego entraremos en todos estos temas más a fondo, el ideal que la antropología mediterránea colocaba en la mujer. Una mujer asexuada, siempre niña, obediente, silente, impoluta. Claro, pero ¿qué tiene que ver esto con la mujer de hoy día? Con la mujer de siempre, diría yo. Bueno, se ha hecho una descripción de un tipo de mujer ideal que es la que el varón quería que fuera. Una mujer que no contestaba, que estaba en su sitio, que estaba dedicada al marido y a los hijos. Pero nuestro siglo XXI no tiene ese tipo de mujer, o tiene muy pocos, sobre todo en las democracias occidentales, ¿no? Pero es que además el interés feminista en cambiar la imagen de María viene respaldado por la idea de que cuanto más mariano es un país, más machista es. Un fenómeno curiosísimo. Es decir, todas las repúblicas sudamericanas, que son máxime marianas, tienen adoración por la madre, pero matan a las mujeres. Es decir, hay aquí una correlación extraña, pero que María es venerada, pues eso, como símbolo de ama de casa, refuerza
lo que los varones quieren que sea, esposas dedicadas a María o hijos, y entonces en esas sociedades de María se dicen excelsas cosas y de las mujeres se abusa y se las mata. No soy yo, es el Concilio Vaticano el que ya salió al paso de la idea de que esta figura de mujer que había los 2000 siglos de cristianismo configurado no era el ideal. Y empezó colocando a María en un capítulo sobre la Iglesia en el Lumen Gentium y no en la cristología. María no se pone en comparación con Cristo, se pone en comparación con los restos miembros de la Iglesia, con los restos de los fieles, de los que es modelo, pero no con Cristo. Incluso, con esto, fijaros, hace una cosa que la cristología moderna está haciendo, que es redescubrir al Jesús de Nazaret. Es decir, durante 2000 años hemos sido monofisitas los católicos. Hemos solo hablado de la divinidad, de que cuando yo me eduqué, incluso los primeros años de teología, nos decían que Cristo sabía que era Dios. Hoy no se tiene interés en ese tipo de cosas, se tiene más interés en saber quién era Jesús de Nazaret, la conciencia de Jesús de Nazaret, qué pensó que era. Yo creo que fue un camino que tuvo que recurrir, pero que no que recorrer. Un hombre que sufrió, que no sabía el futuro porque se angustió a la hora de su muerte, le pidió al Padre que le quitara el cáliz de su vida. O sea, hoy es más interesante para el hombre moderno la figura de Jesús de Nazaret que la figura del Cristo de la fe. Pues ese recorrido es el que se va a hacer también con María. Es más interesante la figura de María de Nazaret que la figura de la Madre de Dios, encarnada en el siglo I. En el número 67, la Lumen Gentium, dice que se exhorta encarecidamente a los teólogos y predicadores de la divina palabra que se abstengan con cuidado de toda falsa exageración, pero también de una estrechez de espíritu al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Es decir, tenemos que navegar entre dos aguas. Por un lado, alabar a María, pero dentro de unos límites, y por otro lado, no perder de vista que tiene un papel en la salvación, en la historia de la salvación, muy importante por ser la Madre de Jesús. O sea, por un lado nos encontramos con la reflexión racional y los datos del Nuevo Testamento que reclaman prudencia, porque en el Nuevo Testamento María no es nada parecido a lo que se nos ha contado que era. Y por otro lado nos encontramos con la necesidad que tiene el pueblo de contar con imágenes femeninas en el cielo. Es decir, eso es una necesidad, imágenes que han sido eliminadas sistemáticamente y que tienden a emerger sin darnos cuenta, y lo hacen mediante un lenguaje mitológico y fantástico que nos saca del mundo real. Es el lenguaje que es el que le ha aplicado a María, ¿no? Es el lenguaje que... Bueno, en el lenguaje mariano, con frecuencia el mito ha ido por delante de la historia. Y es bueno saberlo, insisto, en que vamos a tener siempre el mito a nuestro lado y que depende de los niveles de evolución de la sociedad, en que a unos niveles muy bajos, pues no sé si habéis visto las procesiones que se organizan en México para la veneración de la Macarena, de la Virgen de Guadalupe, o las fiestas de Semana Santa, las procesiones de Semana Santa en Sevilla, donde la gente vitorea Macarena guapa, se ponen los pelos de punta, ¿eh? Es de las cosas bellísimas, como espectáculo estético es maravilloso. Esa gente está invocando a Dios. Lo que pasa es que lo hace bajo la figura de María, que es, bueno, todos de alguna manera a nuestra madre la colocamos en un lugar excelso. La madre es algo muy importante para todo ser humano y eso, con nosotros hablamos de lo que no conocemos, traspasamos experiencias de la vida humana y entonces colocamos en el cielo padre y madre, ¿no? Es bastante natural, ¿no? O sea que mis palabras hoy van a intentar comprender cómo fue la génesis de la figura mariana, Nuevo Testamento, antropología mediterránea y diosas del Imperio Romano, para luego tratar de ver cómo podemos hablar hoy de María sin que, como os decía antes, se estropearan esas imágenes anteriores, porque van a estar ahí siempre y porque además el arte es sublime y nos las presenta. O sea que vamos a empezar por María en el Nuevo Testamento.
María no tuvo ningún interés en el querigma primitivo. Las mujeres no tenían interés en el siglo I, con lo cual las primeras generaciones, la primera generación, no habló de María. Por eso, en los primeros escritos de Pablo, es que no menciona a María. Pablo no menciona a María. Marcos solo habla de ella en un pasaje. Es ese pasaje en que Jesús de alguna manera rechaza a su madre. Salen, le dicen a María y a sus hermanos que Jesús está predicando y se asustan, porque en el fondo piensan que lo van a matar, como en efecto lo hizo, y que además la desvergüenza o la vergüenza va a caer sobre la familia. Entonces van y Jesús está en una casa y le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera. Y dice: ¿quién son mi madre y mis hermanos? O sea, no sale a recibirla. O sea y esta tirantez entre madre e hijo parece que existió, porque este pasaje, todos los evangelios, menos Juan, que no le interesan estas cosas, lo repite. O sea que, bueno, ahí y se entiende. María sería muy joven. Jesús, de alguna manera, predicó en contra de todo lo que ella pensaba. Él tenía más autoridad que Moisés, la ley había que cargársela, el templo no era importante, era más importante el templo de cada uno. O sea que para María debió ser un shock. Con lo cual, bueno, pues ahí, en toda convivencia humana, incluso en los santos, hay roces. Pues María tuvo que tener roces con Jesús. El que más habla de María es Lucas, pero lo hace en el Evangelio de la Infancia, donde concede a María bastante protagonismo, pero ya sabéis que el Evangelio de la Infancia es el menos histórico. Una vez que ha construido los Evangelios, había una corriente en los primeros siglos de la humanidad, los siglos de la era cristiana, en que cuando un hombre había sido importante a lo largo de su vida, tenía que haber sido importante desde niño. Y una vez que ha escrito su Evangelio y que se ha dado cuenta de la importancia de Cristo, de Jesús de Nazaret, le coloca una vida de niño en que a los 12 años discute en el templo con los grandes maestros de la ley, en que, bueno, una serie de relatos evangélicos de ángeles y de apariciones. O sea que es lo menos histórico, está ahí. A María le pide el ángel su aquiescencia para la creación, que se lleva a cabo sin varón, y la describe viajando a ver a Isabel. Es curioso, qué pocos retratos tenemos de María viajando a ver a Isabel. ¿Por qué? Porque eran 3 días de camino. María tendría 15, 16 años, una mujer sola, viajando durante 3 días por los caminos de Judea. No era lo más conveniente, ni para su honor, ni para su honradez, ni para su peligro de vida, porque la podían asaltar unos bandoleros. O sea que mientras que tenemos tropecientos dibujos de María y José yendo a Egipto en su borriquillo, que no es del Nuevo Testamento, sino de un evangelio apócrifo, no tenemos nada de María viajando a ver a Isabel. ¿Por qué? Porque no es un buen ejemplo para que sigan las mujeres. Pero es que voy más allá. Cuando se juntan las dos mujeres, María pronuncia el discurso más revolucionario del Nuevo Testamento. Es decir, Magnificat habla de una inversión social, de una inversión económica, de una inversión política. Tan es así que Maurras, que era un político conservador francés, aconsejó al clero que no lo tradujeran, que la gente rezara el Magnificat en latín, porque que si lo rezaba en su lengua vernácula se daría cuenta de la carga explosiva que tenía. Bueno, pues decirme quién dice que María tiene una carga explosiva. Es más, se sigue vendiendo como churros un libro que se llama El silencio de María. Yo me cuesta entenderlo. Lo he entendido en la medida que aprendí que Sófocles decía que la virtud mayor de una mujer era el silencio, algo que cogió Pablo encantado, las mujeres que no hablen en las asambleas. O sea que, pero no es verdad, es decir, María no fue una mujer silente. No, yo no sé si el Evangelio de la Infancia de Lucas es cierto o no, pero lo que no cabe duda es que Lucas se atrevió a poner en una mujer joven, una mujer de 15 años, un discurso revolucionario. O sea que si cogemos todo lo que pone el Nuevo Testamento, cojámoslo todo, y no cojamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero es que además, María, en el Evangelio de Juan, habla
y dice que adelante la hora. Cuando le dice María, cuando ella le dice que cambie el agua en vino, que haga algo, ¿no? Y le dice, ¿qué va conmigo esto, mujer? Y María le dice, haced lo que os digo. O sea que María le adelanta la hora, le empuja a su hijo a que adelante la hora. Yo siempre digo que para las teólogas feministas, que estamos de mal vistas, pues yo digo que nosotros seguimos el ejemplo de María. Le decimos a la Iglesia, adelanta la hora. Adelanta la hora de muchas cosas. Tiene esa estructura jerárquica que de hace 200 años. Lo dijo el cardenal Martini, no solo yo. Hay más cosas que tienen que evolucionar y rápidamente. Es verdad que ya el Papa ya no va en silla gestatoria, no se le besa los pies y todas esas cosas, pero hay que ir más deprisa, ¿no? Entonces, las teólogas feministas y todas las mujeres que estáis aquí, los hombres, pues podéis coger esta frase de María para decirle a nuestra Iglesia, a la que queremos y creemos que nos ha enseñado quién era Cristo. Solo con eso merece la pena que sigamos ahí. Bueno, pues adelanta la hora. En el Evangelio de Lucas se dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Una frase que en el Antiguo Testamento significa que la sabiduría divina va introduciendo a sus seguidores poco a poco, ¿no? Les va enseñando, les va dando la comprensión de los hechos pasados y les va dando una intuición de lo que serían los signos que apuntan al futuro. O sea que la madre de Jesús tuvo que pensar, porque si el ángel le dijo que su hijo iba a ser el Mesías, yo no creo que le dijo eso, pero si de alguna manera intuyó que su hijo iba a ser alguien importante, el nacimiento en Belén en un portal la confundiría. Importante, y aquí un portal rodeado de pastores, un sitio maloliente. O sea que tuvo que realizar ese camino. No sé qué teólogo decía hoy que el camino de todo cristiano no está exento de dudas. El de María tampoco. El de María tuvo que ir avanzando, tratando de comprender lo que su hijo decía, tratando de dejar atrás todo lo que ella pensaba para adoptar lo que Jesús decía, ¿no? Y hasta Pentecostés no se dio cuenta de lo que Jesús traía en sus manos. Yo pienso más. Yo creo que cuando murió Jesús, María estaba esperando que volviera glorioso en 5 minutos. El propio Jesús pensó que volvería muy pronto. Y no es hasta en Pentecostés que se dieron cuenta que no, que había un periodo de iglesia, que había un periodo de transcurrir de la humanidad en que Cristo estaría presente en la Eucaristía y con su compañía dentro del corazón de cada fiel, pero que no estaría presente el Maranatá famoso, ¿no? Ven Señor Jesús. Pero es que además María en la presentación del templo también recibe mensajes, complicados, porque por un lado Simeón le dice que su niño es una maravilla. No se oye, ¿no? No se oye bien. Ahora mejor. Por un lado le dice que su niño es una maravilla y por otro le dice que una espada atravesará su corazón. Es decir, ¿cómo puede la madre de un hijo que es una maravilla tener que una espada le atraviese el corazón? Es decir, tiene que entender, y mucha gente dice que esa espada es el mensaje de su hijo, porque la espada, la lengua y la espada iban en el Antiguo Testamento eran sinónimo. Y es lo que decía, es que el lenguaje de Cristo de alguna manera deja caer todas las grandes columnas en las que reposaba el judaísmo, ¿no? Y María tiene que hacer ese camino, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles aparece en el momento de Pentecostés haciendo de puente entre esa familia que no quiso saber nada de Jesús cuando murió y que de repente cuando oyó que resucitaba pues se apuntó al carro, ¿no? Y María está haciendo ahí de puente entre la familia biológica y la familia espiritual de Cristo. Una labor en medio de dos grupos, una labor preciosa que solemos hacer las mujeres entre el padre y los hijos. Hacemos de puente, o sea que aquí sí que es un ejemplo maravilloso que nos queda, ¿no? Rezaban y llegó Pentecostés, ¿no? Y a partir de qué momento predicaron lo que el Hijo les había enseñado. Era el momento de que se había terminado de guardar en el corazón y meditar, porque ya con el Espíritu Santo le había abierto la mente y ya sabían lo que tenían que ir predicando por el mundo, que es lo que hicieron. Juan, Caná, que os decía antes, y el otro texto es en la cruz. Es curioso porque Juan, cuando habla de María, siempre la dice, Jesús la llama mujer, que parece un poquito despectivo. Quizá es porque en ese apodo de mujer estamos todas las mujeres, todos los hombres también, porque yo creo que María es un modelo para hombres y mujeres.
quiere el evangelista insinuar que siempre hay una mujer al principio y al fin de la vida, a lo mejor, porque el principio de la vida pública está Caná y al final de la vida pública está el Calvario, ¿no? Y es que todas las mitologías mediterráneas, las diosas están identificadas con ese principio de la vida y con ese fin, ¿no? Son responsables del nacimiento de los hijos, pero también resucitan a sus hijos muertos. Hay muchas diosas que resucitan a los hijos muertos. Curiosamente, en Juan tiene mucha más fuerza otra figura femenina, que ya imagináis cuál es, que es María Magdalena, que aparece como discípula de Jesús y el maestro le pide que sea la primera que vaya por el mundo llevando la buena nueva. Pero, como decía antes, las mujeres en el Imperio Romano no tienen mucho interés y el protagonismo de María Magdalena se fue derritiendo, desapareciendo, mientras que la figura de la madre sí tiene importancia en el Imperio Romano, con la figura de María fue creciendo. O sea que, como veáis, pocos textos sobre la figura de la madre de Jesús. Y curiosamente, los textos más bonitos son los apócrifos. El pueblo le encantan los relatos, le encantan los milagros, el pueblo es milagrero. Y además, ahora que estamos puestos a recibir el nacimiento de Jesús, es decir, es curioso, nuestra religión es la más atrevida, porque se atreve a hablar de un Dios que hace dejación de su poder absoluto y total, no se disfraza de hombre, no, asume la condición de hombre plenamente. Y como decía Machado, yo prefiero al que anduvo por las aguas antes que el que se murió en la cruz. Bueno, pues el pueblo soberano le pasa lo mismo, le gusta el milagro. La vida diaria es dura y bueno, de vez en cuando unas gotitas de ilusión. Con lo cual, estos evangelios apócrifos maravillosos en los que Jesús hace pajaritos con barro, sopla y vuelan, ese tipo de cosas, pues gustó mucho. Y en nuestras tradiciones de Navidad, estos evangelios apócrifos están ahí. Ahora el libro del Papa, que habla de la burra y el buey, en los evangelios apócrifos aparece también. La madre de María, Ana y su padre Joaquín, aparecen en los apócrifos. O sea que toda una serie de cosas que tenemos, que hemos pasado de generación en generación. José Viudo, la dormición de la Virgen, eso que os decía que en el mundo ortodoxo es muy famoso. Los milagros en el camino a Egipto, que cuando tenían hambre y las higueras bajaban las ramas para que cogieran higos. No, María tuvo que trepar al árbol para coger el higo, como todo el ser viviente, ¿no? Pero bueno, nos decía que es que el milagro gusta, ¿no? Son relatos femeninos que además le devuelven, fijaros, se dice que María es en el cielo la reina de la misericordia. Y se habla de que María es mediadora. Curioso, Jesucristo, que se encarnó para mediar de alguna manera entre Dios y los hombres, necesita ahora una mediadora, luego veremos por qué. León XIII dice que nadie va a Cristo salvo por María. Pues no, yo tengo muchos amigos protestantes que no van a Cristo por María, van a Cristo por sí solos, ¿no? O sea que no, es decir, la figura de María pues está muy bien, pero no es necesaria del todo. Bueno, o sea que por un lado, esto es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, poco, y ha habido que ensancharlo porque necesitábamos más referentes femeninos. ¿Y cómo lo ensanchábamos? Pues cómo eran las mujeres buenas, entre comillas, en el Mediterráneo. Cómo son las mujeres buenas ahora en el Mediterráneo Sur, porque ellos no han hecho esa evolución que hemos hecho nosotros. O sea que vamos a ver con qué hemos adornado los huecos que... El judaísmo también aportó algo aquí. Pero bueno, no cabe duda que el cristianismo, ¿dónde se desarrolla? Pues en el Imperio Romano en el siglo I. Y se desarrolla en un momento en que aparecen herejías importantes. Unas herejías hablan de que de que Jesús es solo Dios, y otras herejías hablan de que Jesús es solo hombre. Bueno, pues curiosamente, cuando se habla de que Jesús es solo Dios, para contrapesar, se habla de la humanidad de Cristo y automáticamente de María de Nazaret. Se cogen los rasgos de la antropología mediterránea para las mujeres. Y cuando se habla de que Jesús es solo hombre, se habla de que María y Jesús son también Dios.
o que María no es diosa, no se dice nunca que María es diosa, se dan todas las connotaciones, pero nunca se dice, hay que reconocerlo. Y entonces aparecen todos estos rasgos que María hereda de las diosas mediterráneas. Entonces, vamos a ver qué pasaba entre varones y mujeres en el siglo I. Bueno, el poder estaba siempre en manos de los primeros, era impensable la igualdad entre los sexos, y a ese poder se unía la preocupación del varón porque la semilla que depositaba, porque se creía que era la semilla, no se creía que era el espermatozoide solo, en el cuerpo de la mujer se preservara para él, para su descendencia, que cayera en la tierra legítima, y que se configuraron dos patronos que siguen estando presentes en muchas sociedades, que son el patrón de la vergüenza y el honor. El varón colocaba el honor en el órgano sexual femenino. Hasta hace muy poco, a los militares españoles se les abría un expediente y se les echaba a la carrera si su mujer les engañaba. Lo cual, pues, pobre hombre, no tenía nada que ver con su carrera. Sería un militar buenísimo, que aunque su mujer le engañara, ¿no? Siguen matando a muchas mujeres en Turquía y en tal porque ha engañado a su marido o la lapidan. O sea que la sexualidad de la mujer se convierte en un tabú. He cogido un textito de una teóloga que se llama Torgersen, que dice: una mujer demostraba su honorabilidad manifestando que era consciente de su vulnerabilidad sexual y evitando todas las apariencias de indiscreción. La feminidad funcionaba como un símbolo cultural de vergüenza y el himen, la frontera penetrable del cuerpo sexual femenino, tipificaba la exclusividad sexual de la mujer. El valor cultural de la vergüenza, adscrito a la personalidad femenina, incluía discreción, timidez y mesura, las cualidades necesarias para proteger su sexualidad. Es decir, había que proteger la sexualidad a toda costa y la mujer tenía que pasar desapercibida. Solo podía pasar apercibida en su casa, Con lo cual no era bueno que hablara, porque una mujer que habla es una desvergonzada. Había que taparla con velos y con túnicas y con no sé qué. Había que encerrarla en arenes. O sea, que todo esto era para preservar. Claro, esto también configura los espacios en los que pueden habitar las mujeres. La mujer queda confinada al hogar, dedicada a los hijos y al marido, al que seguirá con docilidad, ¿no? Y fijaros que la mayor parte de la iconografía mariana la representa en el hogar hilando púrpura en el protoevangelio de Santiago, que era el hilo más caro y propio de reyes. Y si no estaba hilando, que era el oficio por antonomasia de las mujeres, estaba leyendo. María seguramente no sabría leer, porcentaje bajísimo de las mujeres en esa época sabían leer. Y más curioso todavía, pensar en los relatos de la Anunciación. Hay muchos relatos en los que el ángel aparece en un cuarto adyacente, no en el mismo. ¿Por qué? Porque los ángeles podían ser masculinos, podían ser varones, y no podía María estar hablando a solas con un varón en el mismo cuarto. Es más, nos dice San Jerónimo que María, ante esa aparición angélica, quedó desmayada y desfavorida, ya que nunca había sido visitada por un hombre. O sea, imágenes, bueno, pues de una mujer que se asusta ante la imagen de un hombre. Claro, como decía antes, esta imagen no encaja con la visita a Nazaret, a Encarin, a ver a Isabel, con lo cual no tenemos retratos. La compostura externa, como os decía, también era obligada. De María, Sófocles decía que no habláramos, Pablo sigue la misma historia. Y de María no se puede decir que no habló, porque habló, pero Atanasio decía que lo hacía bajito, porque con eso afirmaba su modestia. Este mismo santo nos cuenta que María no quería ser vista por varones y que estaba por eso encerrada constantemente en casa. Y ahora yo pregunto, ¿por qué no se dice de muchos varones que eran silentes en los apóstoles? Hay muchos apóstoles que no dicen ni mu en el Nuevo Testamento. Y no se dice que fueran el silencio pues no sé, de Judas Tadeo, o de Judas o de otro, pues no sé. Pues no se dice que son silentes, porque es que la antropología mediterránea hacía que los hombres sí tenían que hablar, pero las mujeres no. Métodos para guardar a las mujeres, pues miles, ¿no? El velo. Una mujer sin velo era una desvergonzada. Mi madre me cuenta que ella de joven tenía que salir con sombrero a la calle.
El sombrero es el pelo de la mujer es una cosa muy curiosa. Las ortodoxas judías se lo rapan y se ponen luego encima una peluca, que no entiendo muy bien por qué. En muchas culturas árabes se le afeita el pelo y el pelo del pubis también. Hay una cosa ahí con una connotación que quizá viene de que las amazonas se soltaban el pelo. Fijaros, en España se soltó el pelo. ¿Qué quiere decir se soltó el pelo? Hay que ver la desvergonzada que era. O sea que hay una connotación con el pelo que no sé muy bien lo que es. Pero bueno, sí, no sé bien de dónde viene, pero existe el pelo. En cambio, el pelo masculino no. El pelo masculino es un Sansón. Ahora, no hay una Sansona, ¿no? Pues fijaros, la mayoría de las imágenes de María llevan velo para conformarse con el patrón. La mayoría de las imágenes de María miran hacia el suelo, porque la mujer que miraba de frente era desvergonzada también. Mirar hacia el suelo significa humildad, recato, aunque la priva de los problemas que hay en el mundo y tratar de atajarlos, ¿no? Una serie de movimientos ascéticos también se pusieron de moda en el siglo I, que no tienen nada que ver con el movimiento de Jesús, pero que influyeron. Y también influyó en las descripciones marianas. Y pasó de concebir la virginidad de María como un signo de la divinidad de Jesús a hablar de la integridad del cuerpo de la madre, ¿no? Ese himen tan valorado se mantiene intacto durante el parto de Jesús y refuerza la imposibilidad de que María tuviera descendencia posterior, aunque los evangelios hablan de sus hermanos y sus hermanas, de los hermanos y hermanas de Cristo. Es curioso, la sexualidad preocupaba tanto que se llevó para atrás. Y los padres de María, Joaquín y Ana, en el protoevangelio de Santiago, tampoco tuvieron relaciones sexuales para concebirla. Pensar que se creía que las relaciones sexuales implicaban el pecado original. Entonces también teníamos que suprimir el pecado original, la transmisión del pecado original a María de sus padres. Entonces, ¿cómo se concibió María? Pues con un beso que se dieron bajo la puerta dorada del templo. Esto nos parece broma, pero es una realidad, ¿eh? Es el protoevangelio de Santiago, está ahí. O sea que, bueno, cada época, por eso es tan importante que la teología estudie la antropología del momento, lo que pensaba la gente en el momento, para tratar de eso traspasarlo a lo que pensamos nosotros hoy. Nuestros descendientes se reirán de lo que nosotros pensábamos hoy, como nos reímos nosotros de esto, ¿no? O sea que a lo largo... otra cosa. Se pensaba que se iba a casar con José, pero habían hecho voto de virginidad. Un disparate. Es decir, en el pensamiento judío, todas las mujeres querían ser madres del Mesías. No había ninguna valoración sobre la virginidad. Es más, a Cristo le echan en cara que no tiene compañera y le llaman eunuco. Es decir, es impensable que María hiciera voto de virginidad, ¿no? O sea, era una cosa, bueno, pues para tratar de compaginar todas estas cosas que son... Y entonces dice Gregorio de Nisa, dice, no, María se turbó cuando la vio al ángel porque era para ella más importante mantener su integridad física que el mensaje evangélico que estaba recibiendo. Bueno, pues este breve desarrollo nos demuestra, bueno, pues cómo se fue configurando la figura de una mujer joven, asexuada, humilde, recatada, silenciosa, que se compensa con otro tipo de cosas que la dan mayor protagonismo. ¿Y cuál es? La relación patrón-cliente, madre-hijo del Imperio Romano. El Imperio Romano no tenía una administración muy profesional, con lo que las ciudades recurrían a las amistades. En España se hace también, los amiguetes. Los amiguetes, pero bueno, en España con todo tenemos oficinas y llevamos el impreso y nos tendrían que atender. Pues ahí ni siquiera había oficinas y te atendían. O tenías un amiguete o no hacías nada. ¿Qué hicieron los cristianos? Pues se buscaron amiguetes con Dios, porque Dios era el emperador, el patrón, y estaba un poquito lejos. ¿Qué había que buscar? Pues intermediarios. ¿Cuál era la mejor intermediaria de todas? La madre de Jesús. O sea, que se convirtió en la mediadora del mediador, de alguna manera, ¿no? Claro, las mujeres no tenían mucho poder como patronas. El único poder que tenían era siendo mujeres ricas, que entonces sí, hay unas patronas en el Imperio Romano, hay muchas mujeres ricas que son patronas, mujeres del emperador,
o madres de gente importante, ¿no? Jesucristo es el gran mediador, pero en la medida que el cristianismo fue alcanzando importancia, la imagen de Jesús también se fue alejando. El Pantocrátor famoso, con lo cual hizo falta, pues puentes, ¿no? El primer relleno fue la sangre de los mártires, pero cuando los mártires dejaron de ser martirizados, pues hubo que buscar otro tipo de personas. Y santos, estamos en la iglesia llena de santos. Yo le he rezado a San Antonio para que me encontrara cosas que había perdido. Ya no le rezo a San Antonio para encontrarme, pero en mi tiempo sí. Y le he rezado, pues, Santa Gema. Yo, en frente de mi casa había una cosa para Santa Gema, que arreglaba los males de garganta. Bueno, a mí esas cosas ya no me entran en la cabeza, y de hecho habéis visto que en las iglesias están desapareciendo los santos, ¿eh? Porque ya Jesucristo, gracias a Dios, se ha acercado y no necesitamos mediadores, podemos relacionarnos directamente con Cristo. Eso es un problema también, la falta de mediadores o la no necesidad de mediadores, en que la gente se confiesa menos. Aquí me estoy acordando que aquí tenemos a una compañera que siempre dice: ¡ay, los mediadores, cuánto encarecen el producto! Los mediadores. Pues es verdad, pero ese tema para la jerarquía, para el orden sacerdotal, es preocupante porque, primero, la autoridad en nuestro siglo XXI, ni la de los padres, ni la de los maestros, ni la de los generales, ni la de los gobernantes, sirve para nada. Tampoco la de los sacerdotes. Es decir, la gente ha pasado a las autoridades. Mal, yo creo que las autoridades son buenas, pero ha pasado. Y luego, oye, para relacionarnos con Dios y con Jesucristo no nos hace falta mediadores. O sea que eso es una realidad como un templo, y eso es bueno. Así como la falta de autoridad yo creo que es mala, el poder relacionarnos con Dios directamente sin mediadores, pues yo creo que es bueno, ¿eh? Entonces, yo creo que voy a contaros una pequeña frase de Alejandro Magno, pero que resumen maravillosamente bien lo que era la idea de las mujeres madres en este. Antípatro, la madre de Alejandro Magno, era una arpía que se metía en todas las pases. Cuando Alejandro Magno se fue por ahí de campañas, que no volvió nunca más, Antípatro, que era un asesor que se quedó en casa en Macedonia, le escribe una carta a Alejandro poniendo verde a su madre. Y Alejandro contesta: Antípatro no parecía saber que la lágrima de una madre borraba el contenido de 1000 cartas. O sea que al hijo, por más que le pongas verde a la madre, venera a la madre. Entonces, en esta época, pues se iba María a pedirle que intercediera ante el hijo. Y el relato de Caná se ponía como ejemplo, una mujer que intercedía ante su hijo y conseguía lo que quería. Como decía antes, León XIII dice que ningún ser humano puede llegar al Padre más que por el Hijo, ninguno va a Cristo salvo por su madre. Pues no, se puede ir a Cristo. O sea que María se convierte en mediadora del mediador, un papel que yo creo que va a perder o que está perdiendo, con lo cual tenemos que buscarle otra actividad que sea más importante que esta. O sea, que el cuadro del Mediterráneo es eso: la mujer asexuada, silente en casa, y por otro lado la madre que tiene fuerza sobre su hijo. ¿Y qué pasa con las diosas del Mediterráneo? Pues claro, nos encontramos con que cuando se expande el cristianismo hay un montón de templos a la Reina de los Cielos, a Diana, a Hera, a todas las Celestis, un montón de diosas que tienen mucha importancia y que la gente las venera y que va a sus santuarios a venerarlas, ¿no? ¿Qué hizo el cristianismo muy sabiamente? Se quedó con el santuario y puso a María. Tan es así que hemos estado venerando estatuas de Horus con Iris en brazos, de Isis con Horus en brazos, creyendo que son María y Jesús. Porque se quedó la estatua, porque pues hacía bien, era una madre con un niño y eso encajaba. Ya, lo que pasa es que ya para hacer este cambio ya no servía una campesina de Nazaret. Teníamos que disfrazarla de María Regina, que gobierna el cielo junto a su hijo. Y María además tenía la suerte que compartía una serie de rasgos con estas diosas mediterráneas. Es a la vez virgen y madre, porque la mayoría de estas diosas eran vírgenes y madres. Afrodita, que era bastante casquivana, se consideraba que era virgen.
con un sentido independiente del varón, no un sentido no de virginidad física, sino de que era independiente del varón. Alumbró un niño con dos naturalezas, como hacían la mayoría de estas diosas. Un niño que muere y resucita, como pasa con Isis, ¿no? Bueno, una serie de categorías que van en paralelo, ¿no? Y es que en María se produce, y eso sí que es bonito de pensar, la auténtica relación entre el cielo y la tierra. Ese hierogamos, ese que todos los años, a final de año, cuando se moría el año, en estos pueblos muy primitivos, se producía ese matrimonio entre el rey y la diosa en los cielos. Y se alumbraba una buena naturaleza, volvía a nacer el día. Ahora no lo comprendemos muy bien, pero imaginaros hace miles de siglos que la noche que el día se iba oscureciendo y oscureciendo y oscureciendo. ¿Qué preocupación habría por si eso seguía así o si volvía? Hasta que se dieron cuenta que era recurrente. Pero entonces se hacían esta ceremonia preciosa de que el rey de turno se acostaba con una diosa, la que fuera, se llamaba el hierogamos, y curiosamente daban a luz a la naturaleza. No es casualidad que Cristo le pongamos a nacer el 24 de junio, que es el día más corto del año, de los días más cortos del año, porque Cristo es la nueva luz y María realiza el hierogamos con Dios para dar luz a esta nueva humanidad, a esta nueva naturaleza. Es a partir del siglo IV cuando empieza esta proliferación de María Reina. En Éfeso se la declara, junto al culto a Artemisa y a Cibeles, se la declara la Madre de Dios. Se la pone la corona mural que llevaba Cibeles o Diana. Se la pinta con la gorgona de Atenea en el pecho. Y el Partenón, fijaros que era el templo de Atenea por excelencia, se pasa a la advocación mariana en el siglo 500 o 600. Movimiento que se hace con otros santuarios, ¿no? Se empieza a celebrar el 15 de agosto la fiesta de la Dormición, hoy se llama Asunción, pero era la Dormición. Y el fenómeno se repitió en la conquista de América, ¿no? La conquista de América, en América había cantidad de santuarios a diosas y se traspasó y se puso a María. Al final, los dogmas de la Inmaculada Concepción en 1854 y de la Asunción en 1550 vinieron acompañados de la declaración de María como Reina del Cielo en 1954. Equivale al momento en que se habla de Jesucristo como Rey, ¿no? Pues María Reina también. Curiosamente, el reinado de María es distinto del de las diosas porque el reinado de María es solo en el cielo. Las diosas también reinaban en la tierra. ¿Y por qué solo en el cielo? Porque en estos momentos ya hay una dualidad entre cuerpo y alma y la materia es mal vista, con lo cual, ¿para qué ser María reina de la materia? Que no tenía importancia ninguna. Voy a aludir al himno Acatistós del siglo V de Grecia, que consta de 24 estrofas y que es un maravilloso ejemplo de las cualidades divinas que ya había adquirido María. Si las diosas madres se identificaban con las estrellas Siro y Venus, una estrofa nos habla de María como lucero que nos anuncia. Sabéis que en el Mediterráneo se cerraba el mar desde noviembre hasta abril, porque había muchas tormentas y no se podía navegar. Y entonces cuando se abría el mar Mediterráneo, había una gran salida de barcos engalanados con Isis al frente, que es la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es esa Isis, Stella Maris. Bueno, pues eso era una ceremonia que se celebraba en el Imperio Romano, entonces ya quedaba oficialmente abierto el mar, pero advocado o puesto en manos de Isis, pues ahora la ponemos en manos de María. María apaga hogueras de errores, del doctor rebasa la ciencia, era muy lista. Con María la creación se renueva, de ella fluyen leche y miel, y comparte con Dios Padre y con su Hijo, que sumerge al cruel enemigo en las aguas, un recuerdo al Mar Rojo. Era columna de fuego que guiaba en tinieblas, que es lo que hacía Dios en el Éxodo. Rellena las redes de los pescadores y borra las culpas, que es lo que hace Cristo, ¿no?
O sea, son imágenes muy alejadas de la mujer corriente y me van a permitir ofrecer ahora soluciones. Pero antes de hacerlo voy a hablar un punto sobre Eva y María. Hay un magnífico sello sumerio del 2500 a.C. que representa este famoso matrimonio sagrado, responsable de la renovación de la tierra. En el centro está el luxuriante árbol de la vida, a cada lado un hombre y una mujer, y junto a la mujer se ve una serpiente. Ambos personajes tienden la mano hacia los frutos, donde está la vida, pero también la inteligencia, porque el árbol era de los dos. Este árbol de la vida fue una de las primeras imágenes de las diosas. Manaba leche. Sus raíces bajaban mucho y su copa subía mucho, con lo cual unía cielos y tierra. Y el espíritu que subía y bajaba por el medio era la serpiente. El relato del Génesis, fijaros, toma el sello. Pero la explicación es la contraria. Separa los árboles de la vida y del conocimiento, que antes iban unidos, y además convierte la escena en negativo. La mujer y la serpiente, que eran encarnaciones de la diosa de la vida, madre de todos los vivientes, se convierten en símbolos de muerte. Ya no hay vuelta al seno materno al final de la vida, sino que muere, hay un final absoluto. El jardín lujurioso se convierte en tierra yerma que se resiste a ser cultivada. Todo lo que queda de esa diosa original es el nombre. Eva es lo mismo que Yahvé. Utilizan los mismos vocablos, que es el vocablo de la vida, la madre de los vivientes. El Génesis de la vida da la espalda al mundo del sexo y se abre al de la palabra que da vida, una palabra que la madre Eva desobedece. Este mito se cuenta a los niños desde que nacen y nos dicen que una persona tuvo toda la culpa y que fue Eva. Incluso parece con el mito que es malo tener conocimientos y querer ser inmortales, que es lo que quiere ser todo ser humano, ¿no? Eva es el chivo expiatorio que se encontró como explicación. Y uno de los temas trágicos de la mariología tradicional, pero que yo le oí una vez a un obispo decir que era maravilloso, es ese parangón entre Eva y María. Y yo creo que es trágico, porque es verdad que había muchos lugares comunes, dos jardines, el de Edén y el del Gólgota, dos árboles, el de la cruz y el del bien y del mal, obediencia por un lado, desobediencia por otro, virginidad perdida y conservada, incluso un juego de letras, Eva y Ave. Pero la comparación ha sido fatal. El cardenal Suenens, que fue un señor estupendo, que fue importante en el Vaticano II, dijo que las mujeres teníamos que escoger entre ser Evas o Marías, ennoblecer al hombre que teníamos a nuestro lado o arrastrarlo con ellos en nuestras faltas. Yo creo que María y Eva no son dos figuras confrontadas, sino que la primera debe ser un modelo o referente de actuación para la segunda, madre como ella de la vida, ¿no? Y entro al último final, que es ¿cómo podemos hablar de María hoy? Bueno, pues la antropología ha cambiado. Sabemos que María vivía en una aldea pequeñita, con muy pocos habitantes, que hablaban arameo, cuevas excavadas en la roca, muy modestas, agricultores, algún artesano. Eso sí, a una hora de camino estaba Séforis, una urbe griega con circo, temas, teatro, muy grande porque se extendía a lo largo de 60 hectáreas, ¿no? María podía hablar alguna palabra en griego, no sabría leer y escribir. El nombre de María es muy curioso porque se puso de moda, como está pasando ahora en el País Vasco, que en la dominación romana se pusieran de moda los nombres de los grandes personajes del pasado israelita, lo que fomentaba un sentimiento nacional y religioso. Y María era la hermana de Moisés, ¿no? Sería conservadora como todos los agricultores, visitaba el templo, luego era mujer religiosa. O sea que este cuadro nos permite alejarnos de fastos y de púrpuras y de coronas, ¿no? María fue una campesina pobre que vivió muchos más años de lo normal para aquella época, porque con 40 y muchos estuvo al pie de la cruz con Jesús.
Un ejemplo para nuestra sociedad en que todos cumplimos muchos más años que cumplían antes, ¿no? Y que nuestras pirámides de población están invertidas. Pues María nos puede ser un ejemplo de... Yo siempre pienso que María cuando se murió no tendría ningún diente, porque en aquella época no habría dentistas. Bueno, pues no es que me guste que María no tenga ningún diente, pero me gusta pensar que sufrió como he sufrido yo y como habéis sufrido vosotros y como sufriremos y seguimos cumpliendo años. En el Nuevo Testamento yo creo que podemos dar un retrato distinto al tradicional. María nos ofrece la imagen de una personalidad fuerte, que no se ofusca a la visita inesperada de un ángel, que pide datos antes de embarcarse para la aventura y que nos demuestra que Dios necesita colaboradores para realizar su reino en este mundo, ¿no? Y nosotros también nos encontramos ahí, en que tenemos que colaborar, ¿no? Y la vemos emigrando a Egipto. Bueno, pues tuvo que rehacer eso que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando se muere un familiar cercano, ¿no? ¿Por qué yo, no? Y cuando nace Jesús le envuelve en pañales, ¿no? Es la primera catequesis del poder de Dios. Ese poder de Dios que me dará Jesús, que no viene por el brazo destructor, sino por la debilidad que está en la fuerza, ¿no? Y que nos aleja del Padre poderoso para acercarnos a la Madre débil. María es madre de la primera criatura de la nueva humanidad. Las bodas de Caná, como decía antes, ¿no? Empujar a la Iglesia, empujar a la sociedad. No sintió la cercanía del Padre ante el pie de la cruz, como le pasó a Jesús, ¿no? Rogaría al Altísimo que bajaran los ángeles a rescatarlo. Entraría en esa negociación típica que hacemos todos con Dios. Si lo haces, yo te ofrezco. Y yo, que soy madre, pienso que le ofrecería su vida. Mi vida por la de mi hijo. Pero tampoco la escuchó. El poder de Dios nos salvó a su hijo y María tenía que seguir meditando. Otro modelo para nosotros, que nuestras cruces tenemos que seguir meditando, el dolor y la teodicea, ¿no? Son compañeros inseparables de la relación del hombre con Dios y nos plantean muchas dudas y muchas angustias. Me gusta pensar que el Dios judío que sufre con los suyos, fue una imagen de consuelo para María. Si fue consciente de la relación especial que tenía Dios con Jesús, debió considerar que Yahvé sufría también con su hijo en la cruz. En Belén cogió al recién nacido entre sus brazos y ahora Jesús le confía el cuidado en la cruz de los que seguirán su camino, ¿no? Nos adentra en esa ética del cuidado de las mujeres que cogemos en brazos, las mujeres que nos hemos dedicado a cuidar. Pues ahí también ese ejemplo María, esa pietad, ¿no? Y el último acto, que aparece María en el Pentecostés. Bueno, pues María predicando lo que oyó a su hijo y que nos invita a nosotros todos a predicar. Criterio ecuménico y pastoral. Voy a abreviar. Las mujeres hemos entrado en todos los foros de la vida pública, de los que nos había excluido. Hemos reclamado nuestro derecho a nuestra sexualidad, a manifestar nuestra opinión, a vivir nuestra vida, acompañada por varones, pero sin depender de su tutela. Y creo que podemos ver en María un ejemplo. La revelación no es algo que ha quedado cerrado, sino que los mismos textos son leídos por distintos ojos. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo leyendo a María. María, que ha sido más ejemplo de monjas que de mujeres casadas, hay que pensar que vivió junto a Jesús o junto a José durante 15 años por lo menos, porque aparece en el relato de Jesús en el templo. Y me gusta recordar a José, y me gusta recordar, yo estoy casada, llevo 51 años casada, me adoro a mi marido, y yo pienso que María adoraba a José y que reclinaría su cabeza en su hombro cuando éste volvía del trabajo, y que charlarían y se reirían y jugarían y lo pasarían bien juntos, ¿no? De aquí que las mujeres queramos recuperar la figura de José. Bueno, pues conclusión. Somos conscientes de que la figura de María, en muchos rasgos, son producto de una imaginación mítica y simbólica del ser humano, que proyecta en el cielo cosas. En todas las religiones hay panteones de ambos sexos, generalmente las mujeres subordinadas, porque comprendemos la vida como una conjunción de varones y mujeres y porque la maternidad es un rasgo muy importante en la vida del hombre.
Y el problema de nuestra religión es que acabó configurando un Dios masculino y acabó adornando a María de los atributos de las diosas o de las mujeres de la antropología mediterránea. La maternidad de María es maravillosa, pero no es lo único que debemos hacer las mujeres. Es una de las mejores cosas que podemos hacer, pero no es la única. Y muchas mujeres no quieren ser madres, o no pueden ser madres, o no son madres. O sea que no podemos agotar el rol de la mujer a la madre. Pensar que la iconografía de la Inmaculada y la Asunción son bellísimas, también bellísimas las vírgenes dolorosas. Fijaros, las vírgenes dolorosas que aparecen con 16 años, 17, esas que acompañan los pasos maravillosos de Semana Santa. Un hijo de 33, una madre de 17. Es el eterno femenino, es la mujer que no cumple años, es la mujer que todos veneramos, ¿no? Pero respetémoslas, pensemos que Dios está ahí, que la feminidad de Dios la proyecta María. No tengo duda de que no hay que seguir potenciando la figura de mediadora de María, porque no es necesario, no necesitamos hablar con Jesús a través de su madre, ¿no? Los varones pueden ser tan compasivos y misericordiosos como las mujeres, y no necesitamos enchufes, ¿no? Creo que la figura de María como mediadora, si se la contempla solo en esta categoría, puede suponer el abandono por los fieles. Yo creo que hay que contemplar a María como modelo de actuación. Y aquí, bueno, sacar una imagen mariana más conforme a nuestro templo, una mujer que pregunta antes de su dar su afirmación al proyecto de Dios, una mujer que pronuncia un canto de alabanza revolucionario, pues profetiza un cambio a todos los niveles de la vida social, de forma que los excluidos serán recolocados en el lugar que les pertenecía, una mujer que no se contenta con la negativa de su hijo y le fuerza a adelantar los tiempos, una mujer que busca comprender cuando la vida la introduce en sendas oscuras y que pleitea con Dios, aunque acepta su voluntad, una mujer que en la desolación hace de puente entre dos facciones distintas. ¿No es mucho más atractiva esta imagen que otras más insípidas? Tampoco Eva y María están en contraposición. La historia de Eva no es otra que el descubrimiento a la hora de despertar de la inteligencia de que somos mortales, de que tenemos que convivir en convivencia con otras personas y que en la vida hay un porcentaje de dolor. No es necesaria la búsqueda de chivos expiatorios sobre quienes cargar lo que no nos gusta, sino que tenemos que aceptar las reglas del juego. Y entonces, si somos capaces de suprimir mucho oropel de María, nos encontraremos con la mujer auténtica, con la mujer a la que Dios no ahorró una vida dura, pues la grandeza de un ser humano no reside en los dones que recibe, sino en su respuesta. María dijo sí, y mantuvo su palabra toda la vida. Su asunción a los cielos es la confirmación del agrado de Dios, un camino que de nuevo nos invita a seguir y que ella abre la primera. No deja de sorprender, y termino, que ella, de su papel de madre, sea invitada a vivir como discípula y hermana. A nosotros, en nuestra condición de discípulos, se nos invita a actuar de madres y hermanos de nuestros compañeros de camino, cada uno en el papel y en el lugar que Dios nos ha colocado. Seguir el ejemplo de la mujer madre, que supo ser fiel, nos garantiza un final glorioso como el suyo, participar para siempre en la urdimbre relacional de la Trinidad. Muchas gracias.